Bueno, continuamos con la estructura de control alternativa doble. Eh, entonces vamos a definir qué es una estructura de control alternativa doble. Son estructuras lógicas que permiten controlar la ejecución de varias acciones y se utilizan cuando se tienen dos opciones de acción. Por la naturaleza de estas se debe ejecutar una o la otra, pero no ambas a la vez, es decir, son mutuamente excluyentes. Aquí, a diferencia de las estructuras alternativas simples, ya tenemos dos condiciones, ¿sí? En la anterior solo teníamos una condición. Aquí lo podemos ver gráficamente, donde la estructura alternativa simple es muy clara en decirnos que está compuesta únicamente por una condición, ¿cierto? Esta condición por lo general es verdadera y se ejecuta las instrucciones o instrucción que correspondan. Aquí ya es muy claro en decirnos que la estructura de alternativa doble son dos opciones de acción, ¿cierto? Entonces, ya tenemos dos, una condición y se puede ir por verdadero o se puede ir por falso. Dice que al ejecutarse la instrucción, si se evalúa la condición lógica, si la condición lógica es verdadera, se ejecutan de manera secuencial el bloque de instrucción de acciones A. Si la condición es falsa, se ejecuta el bloque de instrucciones de la acción B. Una vez ejecutado el sí, opción verdadera o falsa, se continúa la ejecución de forma secuencial por la siguiente instrucción del fin sí. Aquí entonces tenemos la representación gráfica, aquí la representación sintáctica. Si la expresión lógica es verdadera, entonces ingresa por esta condición. Entonces, si es verdadera, ingresa y realiza las instrucciones o las acciones que están en este párrafo. En este párrafo, sí. Si la condición es falsa, entonces ya se va por el sino y ejecuta las acciones o instrucciones que correspondan. Aquí tenemos un ejemplo. Teniendo en cuenta como dato de entrada la edad, diga si es mayor de edad o es menor de edad. En el ejercicio que habíamos hecho anteriormente, solamente habíamos hecho que dado como dato de entrada, digite la edad, diga si es mayor. Entonces, por eso utilizamos la estructura alternativa simple. En este caso, como ya tenemos dos condiciones, nos dicen si es mayor de edad o si es menor de edad. Entonces, obviamente, hacemos el análisis, definimos nuestra variable de entrada, la condición, pues para determinar, una vez nos dan como dato de entrada la edad, saber si es mayor de edad. En este caso, vamos a la condición la vamos a dejar que edad es mayor o igual a 18. En la salida, entonces ya tenemos el mensaje que debe escribir, que puede escribir mayor de edad o puede escribir menor de edad. Ahí ya tenemos dos condiciones. Teniendo en cuenta esta operación, ella nos puede dar el mensaje mostrar mayor de edad o menor de edad. Aquí ya hicimos el algoritmo que nos permite realizar esto. Entonces aquí ya si nos damos cuenta, ya estamos agregándole el signo, ¿sí? Entonces si la edad es mayor o igual a 18, nos ejecutará o escribirá eres mayor de 10, eres mayor de edad.
Si la condición es falsa, nos escribirá eres menor de edad. Aquí tenemos el ingreso de datos. Entonces, si dan una edad de 10, la condición va a ser falsa. Debe escribir eres menor de edad. Si la edad es de 55, entonces es mayor de edad la condición verdadero y nos escribe es mayor de edad. Si tiene 18 años, la condición es verdadera y nos debe escribir eres mayor de edad. Con 13, pues es menor de edad, entonces la condición es falsa. Eres menor de edad y con 67 verdadera, eres mayor de edad. Entonces, pues vamos desarrollar, pues a hacer el algoritmo en PCIN para la estructura doble. Bueno, entonces inicio. Nos dice que entonces vamos a definir una variable. Luego nos pide que un mensaje sería leer edad y ya nos dice la condición aquí pues para ya pues, ahorrar tiempo podríamos utilizar ya la condición sí, la expresión lógica, entonces nos dice si edad es mayor o igual a 18, entonces debe escribir. Entonces, aquí sería escribir eres mayor de edad. Aquí sería escribir eres menor de edad. Y le vamos a poner el título a nuestro algoritmo. Y tendríamos entonces aquí ya una estructura, un algoritmo, estructura alternativa doble. Aquí lo voy a ejecutar. Entonces, como ya tenemos en nuestra prueba de escritorio, entonces voy a digitar la edad 10. Entonces es correcto, me escribe eres menor de edad. Reinicio, 55, le doy enter, entonces me dice eres mayor de edad. Continúo ingresando datos, entonces 18, eres mayor de edad. Reinicio nuevamente, le digo 13, entonces me dice eres menor de edad, correcto. Y el último datico, según mi prueba de escritorio 67, eres mayor de edad. Entonces, pues, si nos damos cuenta, pues aquí ya estamos utilizando una estructura alternativa doble. Aquí ya tenemos el diagrama. Entonces, como podemos evidenciar, entonces esta estructura ya tiene, teniendo en cuenta el resultado que nos da, puede irse por verdadero o puede irse por falso. Ejecuta la acción según corresponde y pues continúa con las instrucciones que estén a continuación.
Listo. Aquí ya, entonces en nuestro ejercicio ya tenemos el código en PCIN y nuestro diagrama de flujo. Aquí tenemos otro que nos dice, dado como datos de entrada nombres y apellidos y la calificación de un aprendiz en un examen, escriba nombres y apellidos y aprobado en caso que la calificación fuese mayor o igual a 70. Y si es menor a 70, escriba no aprobado. Entonces aquí pues tenemos todo el análisis. Necesitamos dos variables, una de entrada, dos de entrada, donde pido el nombre y el apellido y la nota. Si la nota es mayor o igual a 70, entonces ya sabemos que el mensaje que nos debe mostrar es que el mensaje fue aprobado. Si entonces nos dice que la condición es falsa, pues nos debe mostrar el nombre y el apellido, pero pues ya nos debe mostrar que el mensaje de no aprobado. Entonces aquí ya tenemos el pseudocódigo y la prueba de escritorio correspondiente. Entonces, voy a, no nos sirve esto. ¿Qué nos dice? Entonces, a ver si lo tengo de pronto ya hecho. Sí. Aquí ya, entonces, si miramos entonces ya lo tengo. Y aquí, no, este no es. Este. Entonces, variable alfanumérica tenemos nombres, nombres y apellidos, la variable entera nota. Escriba, digite nombres y apellidos. Procedemos a leer el nombre, nombres y apellidos. Escriba, digite nota, leer nota. Y hacemos el condicional. Si nota es mayor o igual a 70, escribir nombres. Después escribir aprobado. Y si no, escribir nombres y apellidos y escribir no aprobado. Entonces, pues ese lo tenemos ya. Le vamos a hacer la prueba de escritorio a este. Entonces digitamos Camilo Esteban Ramírez Salas, porque me está pidiendo nombres y apellidos. Como dato de entrada, entonces tengo 70, le doy enter. La respuesta, el condicional fue verdadero, entonces me escribe Camilo Esteban Ramírez Salas, aprobado. Si nos damos cuenta, cumple. Lo voy a reiniciar. Voy a hacerlo ahora con Juan Andrés Aponte Gómez. La nota de él fue 55. Aquí nos dice que la respuesta del condicional es falso, que nos debe escribir Juan Andrés Aponte Gómez, no aprueba. Pues perfecto, no aprobado. Reiniciar, lo voy a hacer con Oscar. Oscar Mauricio Martínez Páez. Él nos dio una nota de 35, entonces nos debe salir el nombre Oscar Mauricio Martínez Páez y no aprobó. Perfecto. Entonces el algoritmo también cumple. Aquí ya tenemos entonces pues el código, el pseudocódigo en PCIN y tenemos nuestro diagrama de flujo. Aquí entonces como nos damos cuenta pues ya tiene, se puede ir por la condición de verdadero o la condición de falso. Aquí tenemos otro ejercicio que dice algoritmo que pida dos números indique si el primer número es mayor que el segundo.
Entonces aquí, de igual forma, entonces, a ver si de pronto ya lo tengo. No, calcular mayor, sí. Aquí nos piden dos variables, la 1, 2, debemos leer los dos números y escribir el mensaje si el número 1 es mayor que 2 y si no, número 1 no es mayor que 2. Y aquí lo vamos a ejecutarlo. Hacerlo en otro archivito. Aquí le voy a poner número mayor. Número mayor. Y lo ejecutamos. Y vamos entonces a abrir nuestra prueba de escritorio para verificar el ejercicio. Entonces, el primer datico que nos dan es 314 y el número 2 es 70. Según eso nos debe decir que el número 1 es mayor que el número 2. Entonces está perfecto, el número 1 es mayor que el número 2. Dígito 1, 55. El número 1 no es mayor que el número 2. Entonces, perfecto. Nos está dando la respuesta correcta. Le voy a digitar 1000. El segundo número 95. Entonces, el número 1 es mayor que el número 2. Perfecto. Lo pruebo con 14 y 35. Entonces, el número 1 no es mayor que el número 2. Está perfecto. Y finalizando nuestra prueba de escritorio, 450 y 100, entonces dice que el número 1 es mayor que el número 2. Perfecto, aquí yo podría otro número, 789, 456, el número 1 es mayor que el número 2. Y podría hacer otra prueba. Entonces el número 1 no es mayor que el número 2. Entonces aquí igual, entonces tenemos nuestro pseudocódigo y nuestro diagramita de flujo. Ya aquí vendríamos a trabajar con la tercera estructura de control que la podemos también llamar multitarea. Esta estructura entonces, ¿qué nos dice? Aplicando la estructura de decisión múltiple se evaluará una expresión que podrá tomar n valores distintos. 1, 2, 3 hasta n infinito. Y según que elija uno de estos valores de la condición, se realizará una de las n acciones, a lo que es igual el flujo del algoritmo seguirá solo un determinado camino ante n posibilidades. Esta estructura se presenta por un selector en el cual si toma el valor 1 ejecuta la acción 1. Si toma el valor 2, ejecuta la acción 2 y así sucesivamente. La forma de representarlo gráficamente, entonces aquí tenemos una expresión, o sea, nuestra condición, y depende la opción que den. Puede ejecutar la acción 1, la acción 2, en fin. Aquí ya está el lenguaje, la sintaxis para utilizar esta estructura alternativa. Muchos pues siguen utilizando el if, ¿sí? Pero entonces aquí, por ejemplo, en este caso, se reduce código. El if se podría utilizar, yo haría un if y después otro if y otro if y otro if y otro if. Ahí, ¿qué pasa? Que la máquina está ejecutando todas las instrucciones, entonces se le está exigiendo más procesamiento. Si yo utilizo la estructura alternativa, él simplemente lee y va y busca
la acción que tiene que realizar y la ejecuta. Entonces, por optimización de recursos de la máquina y de tiempo, pues la estructura alternativa debe usarse. Aquí tenemos un ejercicio, entonces dice, en el sistema de notas del Colegio Semillitas del Saber, ciertas notas numéricas tienen nombres asociados. 10 ha tenido un sobresaliente alto, 9 ha tenido un sobresaliente bajo, 8 ha tenido un notable alto, 7 ha tenido un notable bajo, 6 ha obtenido un aprobado alto, 5 ha obtenido un aprobado. Si no utilizáramos la estructura alternativa, tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 if para que nos evalúe cada una de estas y si se cumple, pues se ejecute. Aquí para utilizar la secuencia multitarea, pues simplemente, ¿qué haríamos? Se lee la nota. Y entonces, ¿qué hace? Según nota a 0, entonces, ¿qué pasa? Si yo digito la nota 10, él simplemente entra por la estructura 10, perdón, por el valor de 10 y escribe ha tenido un alto sobresaliente. Y finaliza el programa. Si lo vuelvo a ejecutar, que si le digito 7, entonces él según se va directamente a las 7 y me ejecuta esa acción y así sucesivamente. Si le digo 6, entonces vaya y ejecuta 6 directamente. Si nosotros lo hiciéramos con el if, tendríamos que haber hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 if. ¿Y qué haría el computador? O sea, ¿qué haría el programa? Ejecuta el primer if y lo analiza todo, analiza el segundo, analiza el tercero, cuarto, el quinto, el sexto. Eso estaríamos empleando pues más tiempo y más proceso, estaríamos haciendo que pues el computador realice más procesos. Vamos a ver si este también ya lo tengo. Mm, ¿Será? No creo que este sí no lo tengo. No. Bueno, entonces nos toca hacerlo. Listo, entonces sería, define, y cómo se llama nuestra variable nota. El título, notas, entonces aquí sería introduzca la nota, listo, leer nota, listo. Podríamos utilizar ya el según acá, ¿cierto? Para que pues nos ahorremos ahí tareita. Entonces, según nota, que debe hacer opción 1. Entonces aquí sería 10. 10. Y entonces, ¿qué es lo que me debe escribir? Bueno, entonces ya lo tengo aquí. Entonces, si es 10, me escribe, entonces escribe 10, 10 escribe
Listo. Si es 9, entonces ha obtenido un sobresaliente bajo. Entonces, escribir, ha obtenido un sobresaliente bajo. Si es 8, entonces escribir, ha obtenido un sobresaliente alto. Si es 7, entonces aquí escribir, ha obtenido un notable bajo. Si es 7, si es 6, vamos en 6. Entonces, si es 6, escribir, ha obtenido un aprobado alto. Si es 5, ha obtenido un aprobado. Y de otro modo, o sea, si el usuario no digita ninguna de esas notas, entonces escribir nota no vale. Entonces ya tenemos, ya estamos utilizando aquí la estructura de control multitarea o multiinteractiva o multialternativa. Lo vamos a ejecutar entonces con la prueba de escritorio de esta. Entonces nos dice escriba la nota, si la nota es de 10, entonces aquí nos dice que según nota a ser 10 debe escribir ha obtenido un sobresaliente alto. Entonces ha obtenido un sobresaliente alto, perfecto. Si yo le digo 7, entonces me debe escribir ha obtenido un notable bajo. Perfecto, si yo le digo 6, dice ha obtenido un aprobado alto. Perfecto. Si vuelvo a escribirle 10, entonces me dice ha obtenido un sobresaliente alto. Si le digo 67, nota no válida. Si ya quiero probar con 8, que no está en mi prueba de escritorio, pero quiero hacer la prueba, me escribe ha obtenido un notable alto con perfecto. Si le doy 5, entonces ha obtenido un aprobado. Perfecto. Entonces, de igual forma, obtenemos de nuestro algoritmo el algoritmo en pseudocódigo y el algoritmo en diagrama de flujo. Esta es la representación. Entonces aquí pues él nos dice inicia, define variable, introduce mensajito que nos muestre la nota, leemos la nota. Una vez que lo lee, ¿qué pasa? Si la nota es 10, ejecuta esta tarea y finaliza. Si luego lo vuelvo a ejecutar, como nos dimos cuenta, digito una nota. Si la nota es 5, ejecuta esta acción y finaliza. Estas son los tres tipos de de estructuras de control alternativo. Entonces, debemos usar la estructura de control correspondiente según el ejercicio que nos asignen. Debo ser muy conciso en eso. Si mi ejercicio me pide que solamente necesito una condición, debo utilizar una estructura alternativa simple. Si por el contrario ya tengo dos alternativas, entonces utilizo estructura de control alternativa doble. Y si ya son muchas condiciones, entonces utilizaría la alternativa secuencial multitarea. Estas estructuras de control se pueden mezclar
todas. ¿Qué quiere decir? Que aquí dentro de esta, sí, dentro de esta escribir ha obtenido un resultado enter. Al darle ahí enter podría ir un sí. Entonces, por decir, si ha obtenido, si entro por ahí que puedo agregarle una estructura condicional simple o una estructura condicional compuesta. O sea, yo puedo anidar las estructuras de control alternativas. Aquí hay otras instrucciones que son importantes que las conozcamos, como por ejemplo borrar pantalla. La instrucción borrar pantalla permite, como su nombre lo indica, borrar la pantalla y colocar el cursor a la esquina superior de la pantalla. Si yo escribiera aquí eh, borrar pantalla y lo ejecuto, entonces introduzca una nota 10. Miren que él me borró la pantalla. Voy a borrar esta instrucción para que veamos la diferencia. Introduzca la nota, entonces yo le digo 10, entonces ha obtenido un resultado. Y ahí me queda el resultado, ¿cierto? Si yo le introduzco borrar pantalla, entonces introduce la nota y me borra. Pues ahí no alcanzamos a ver el resultado. Entonces, pues no nos serviría, ¿sí? Pero obviamente en algún momento, pues esta instrucción, cuando necesitemos borrar pantalla, nos va a permitir ejecutar esa instrucción. También tenemos esperar una tecla, la instrucción esperar una tecla detiene su algoritmo hasta que el usuario presione una tecla de su computador. Tenemos la instrucción esperar 3 segundos. Entonces, por ejemplo, en este caso, podríamos decirle que antes de que borre pantalla espere o 3 segundos o 4 segundos o 10 segundos, en fin, lo que nosotros necesitemos. También aquí en el PCI encontramos funciones matemáticas que estas funciones nos permiten, son subprogramitas ya que están internos dentro de PCI que nos permiten resolver un problema determinado. Estas funciones, ya la función tiene un nombre específico y pues nos pide unos parámetros de entrada para resolver determinado procedimiento. Si quisiéramos por lo menos que yo les dijera que hallemos la raíz de un número, ya podríamos utilizar esta función RC. Entonces escribiríamos RC y simplemente el número, tendríamos que definir una variable de entrada, digitamos la variable y nos devuelve la raíz de un número. Si yo quiero truncar un número, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo 3.25, si yo lo quiero truncar, quiere decir que me toma la parte entera, solamente el 3, aleatorio. Nos genera números aleatorios. Entonces aquí están pues diferentes tipos de funciones matemáticas para que en el momento pues que necesitemos realizar ese tipo de operación ya podamos utilizar la función matemática para resolver este ejercicio. Aquí pues tenemos un ejemplo que entonces nos dice que escribí raíz cuadrada de 9. Y aquí si nos damos cuenta no tengo datos de entrada. Lo estoy haciendo ya con datos preestablecidos. Y obviamente estos se pueden hacer con datos de entrada. Aquí estamos determinando la raíz cuadrada de 9, el valor absoluto de menos 3, el seno de 90 grados, estamos truncando 3.7, estamos redondeando el número 2.7, o sea, nos da 3, nos da un número al azar entre 1 y 10, sí, aquí nos genera números al azar entre 10 y 20. Entonces, estas funciones, pues las podemos utilizar, como su nombre lo indica, para realizar operaciones matemáticas. Aquí pues está pues el pseudocódigo en PCI del algoritmo y su diagrama de flujo.
También encontramos funciones de texto. Entonces estas pues las trabajamos con cadenas. Si yo quiero, digito una palabra o una cadena y deseo saber su longitud, entonces utilizo la función longitud y aquí cadena sería o un texto o una variable tipo cadena. Si yo digito una cadena y la quiero convertir a mayúscula, entonces pues utilizo esta función. Aquí iría lo mismo, la cadena, sí puede ser en toda la frase o una variable que contenga pues, una cadena. En minúscula, si yo digito en mayúscula, me devuelve a minúscula. Aquí subcadena nos devuelve una cadena, por decir, si yo escribo una palabra y quiero que me saque de esa palabra 3 letras, también pues me muestra las letras, depende del inicio al fin que yo le diga. Concatenar, he dado 2 cadenas, por ejemplo, un valor, yo puedo dar el nombre, lo almaceno en una variable, puedo luego pedir el apellido y al final puedo mostrar un mensajito un mensajito en el que me muestre el nombre y el apellido concatenados. Y también yo puedo, si me digitan un número, también lo puedo volver carácter. Entonces estas variables son de tipo texto. Aquí pues tenemos un ejemplo donde se utilizan las palabras. Entonces la palabra informática, la primera estamos utilizando la función longitud, entonces me está dando la longitud. La segunda estoy utilizando subcadena, que le estoy diciendo que me muestre los 3 primeros dígitos de esa palabra. La palabra informática está en minúscula, me la devuelve al mayúscula. Después en la cadena 2, pues hice una concatenación de lo que estaba en una variable con una frase, me las unió y me las muestra. Convertir ese número, o sea, ese 10, nosotros sabemos que todo lo que esté entre comillas es un dato alfanumérico. O sea, si nosotros fuéramos a sumar este 10, así, si almacenamos este 10 de esta forma en esta variable, pues nos quedaría texto. Pero como está convertida a número, pues yo la almacena como número. Y entonces aquí ya son los ejemplitos para el uso de esas cadenas. Aquí entonces igual tenemos su algoritmo en PCI y su diagrama de flujo. Aquí ya entonces tendríamos la actividad que ustedes deben realizar. Pues primero que todo, ¿qué deben hacer? Realizar el pseudocódigo y diagrama de flujo para los ejercicios que les presenté durante el desarrollo de esta sesión. O sea, todos los ejercicios mencionados anteriormente y obviamente los ejercicios que están planteados a continuación. Para cada ejercicio, por favor, hacer una prueba de escritorio con mínimo 5 ingresos de datos. Les recomiendo crear una carpeta que se llame estructuras alternativas con su nombre. Esto para ahí se deben ir guardando los ejercicios que se van haciendo a PC. ¿Cómo debemos entregarlo? Pues igual que en el ejercicio pasado, se les entrega un archivo en PowerPoint para ir documentando el desarrollo de cada ejercicio y se debe documentar también, pues subir la carpeta donde están los archivos de PCI. Aquí están pues los ejercicios que deben desarrollar. Está, por ejemplo, algoritmo que lea de entrada 3 números y que indique cuál es el mayor de ellos. Algoritmo que indique si un número es par. Tenemos algoritmo que pide el día de la semana y escriba el día correspondiente. Si introducimos otros números, muestra un error. Aquí debemos analizar, dependiendo del ejercicio, cuál es la estructura de control adecuada, porque para cualquiera de estos yo podría utilizar, pues de pronto uno dice, no, yo utilizo la doble y no utilizo la multitarea y de pronto pues es más fácil por multitarea. Si lo quieren hacer, también lo pueden hacer de las dos formas para que ustedes, por ejemplo, si ven una
que sea multitarea y pruébenla cómo quedaría con if, para que ustedes ya analicen y puedan decir así cuál es la forma más fácil de desarrollar el algoritmo. La fecha de entrega de estos ejercicios es para el 7 de mayo a las 23:30, o sea, a las 11:30 de la noche. Entonces, a este material va a estar también en plataforma para que puedan desarrollar sus ejercicios. El archivo, pues ustedes también se les deja en plataforma su archivito, modelo, ejercicios de estructuras alternativas, lo van a trabajar igual que el ejercicio anterior, o sea, hacen su portada y empiezan a documentar cada ejercicio con su proceso de análisis del ejercicio, entrada, proceso, salida, su algoritmo en pseudocódigo, su prueba de escritorio, su pseudocódigo de PCIN y su diagrama de flujo. Entonces aquí pues ya les ayudé con algunos ejercicios, no están todos. Entonces la idea es obviamente que desarrollen todos los ejercicios que yo presenté aquí como ejemplo del uso de las estructuras secuenciales y obviamente continúen alimentando este archivo con los ejercicios eh, que, que están pues que les piden en la actividad. Entonces sería eso por ahora. Cualquier duda o inquietud, entonces pues seguimos trabajando de forma colaborativa como lo hemos hecho hasta el momento.